Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con transformar lineal sobre espacios normados. En este caso tenemos dos espacios normados, cada uno con una norma distinta, ¿verdad? V con la norma para V y W con la norma para W. Y hacemos una transformación lineal de V a W, ¿ok? Entonces, recuerden que ya habíamos visto continuidad en espacios métricos y al final los espacios normados son espacios métricos. Entonces heredamos los conceptos de continuidad de espacios métricos a espacios normados. Entonces nada más los contextualizamos. Es decir, en lugar de usar una métrica, usamos la norma, ¿verdad? Entonces vamos a decir que T es continuo en X sub 0 si para todo epsilon existe un delta tal que si x menos x sub 0, la norma v de x menos x sub 0 es menor que delta, entonces la norma w de tx menos tx sub 0 es menor que epsilon. Recuerden que él existe cuando uno veía las relaciones de cuantificadores, el existe está de segundo, o sea, el existe depende del el delta depende del epsilon, ¿cierto? Y también depende del x0 que me dé. Entonces ahí el delta que uno haya depende de x0 y de epsilon. En particular, cuando ustedes hacían demostraciones de límites en cálculo uno, uno ponía tome delta igual a y algo que dependía de x0 y de epsilon. Ahora, puede ser que solo dependa de epsilon, ¿verdad? Por ejemplo, pero está bien, ¿verdad? Pero puede depender de X sub 0 y H, ¿ok? Ahora vamos a decir que T es continua en su dominio, ¿sí? O simplemente que T es continua si es continua en todo X que pertenece a su dominio, el espacio de V. Es decir, que para todo X en V existe, y para todo epsilon mayor que cero existe un delta tal que si la norma V de X menos Y es menor que delta, entonces la norma de Tx menos Ty es menor que epsilon. Aquí norma W. Entonces, vean aquí que esto es para cada X en V. Quiere, porque es continua en cada uno de los puntos de V, ¿verdad? Ya arriba tenemos la continuidad puntual, ¿verdad? Y dijimos que el delta dependía del punto y del epsilon. Entonces aquí el delta va a depender del X y del epsilon. No el Y, ¿verdad? El Y aquí está cuantificado, es cualquier Y que cumpla esto, va a cumplir esto para un X cualquiera dado, ¿verdad? Entonces es importante, el delta, vean que está posterior a los para todos, es decir, el delta depende del X y del epsilon. Otra definición era de continuidad uniforme, ¿sí? Vamos a decir que T es continuamente uniforme en V, ¿sí? Si para todo epsilon mayor que cero existe un delta, tal que si la norma U de x menos y es menor que delta, entonces la norma W de x menos t de y es menor que epsilon. Vean que aquí el delta depende solamente del epsilon. El x y y son cualesquiera que cumplan esto, pero el delta no depende de su valor, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque la continuidad uniforme es un delta que sirva para todos los X. En cambio, aquí en continuidad común, el delta depende del X, es decir, dependiendo del X, toma un delta más grande o más pequeño. ¿Sí? En continuidad uniforme no importa cuál es el X que escoja, el delta va a existir independientemente de ese X. Bueno, vamos a teoremas. Primer teorema, tenemos los espacios normados V y W con sus respectivas normas. Tenemos T, que es una transformación lineal. Y vean qué interesante.
T es continua, es decir, es continua en todo su dominio, sí, solo sí, eso es continuo en algún punto. O sea, con solo ser continuo en un puntillo ya es continuo en todos. Vean que es como inducción de un paso, ¿verdad? O sea, con solo que pase para uno ya pasa para todos. Eso es sensacional. Bueno, la prueba es un sí, solo sí, pero hay una dirección que es evidente, ¿verdad? Si es continua en todos sus puntos, entonces es continua en alguno, ¿sí? La dirección que nos interesa es la otra, la que si es continua en un punto, digamos A, entonces, em, es continua en general, en todos los X en U. Entonces vean que si es continua en A, vean la definición que vimos de ser continua en A. El delta depende del epsilon y del A versus ser continua en cada X en U, ¿verdad? Ok. La prueba en general, vean que tengo que probar que T es continua, tengo que probar que es continua en cada X en U. Entonces me voy a un X cualquiera en U, me voy a un epsilon mayor que cero fijo, los X y el epsilon, y lo que tengo que mostrar es que existe un delta que puede depender de X y de epsilon, tal que cumple ese implica para cualquier Y, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? Que por hipótesis, para el epsilon fijo que me di, ¿sí? Yo sé que existe un delta 1, ¿sí? Que cumple esto, ¿verdad? O sea, para el epsilon que tengo, existe un delta 1 tal que la norma V de x menos a es menor que delta, implica que la norma de t de x menos t de a es menor que epsilon. Aquí para no verlo con el x que es fijo, nos dimos un z, ¿sí? Un z ahí cualquiera, ¿verdad? Y bueno, continúa la demostración. Entonces, dice, considere ese z, vean que ese z tiene el a que es fijo, el x que es fijo, pero el y es cualquiera, ¿verdad? Entonces dice, si se toma ese z, ¿qué pasará al sustituir ese z en asterisco y qué es lo que hay que mostrar? Bueno, continúen la demostración ahí. Una definición, vamos a decir que una transformada lineal sobre espacios normados es acotada si solo si existe un K que cumple esto. O sea, que la norma W de TV, vean que TV cae en W, entonces la norma que uso es la norma de W es menor o igual a K por la norma TV. ¿Ok? Ahora, vean que uno puede probar, dice K en F, pero recuerden que toda norma es mayor o igual a cero, ese K es positivo, ¿verdad? Bueno, un teorema, otra equivalencia de continuidad interesante en estos espacios es que si yo tengo una transformada de un espacio normado a otro, lineal, entonces si es acotada es continua y si es continua es acotada. Y bueno, igual aquí viene la idea de la demostración. Por un lado, suponemos que es acotado, o sea, mi hipótesis es que hay un K que cumple que la norma de TV es menor o igual que K por la norma de V y tengo que probar que T es continua, es decir, que es continua en todos sus puntos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, me voy el X fijo y el epsilon también y lo que quiero probar es que existe un delta asociado a ese X, ese epsilon que cumple este implica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo voy a analizar el implica? Recuerden las demostraciones de límites de cálculo 1, como que uno analizaba este lado para tratar de buscar el delta. Vean que la demostración tiene que terminar, tome delta igual a tanto, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, demostrar que existe es decir quién es el delta. Entonces, si analizo esta norma de Tx menos Ty, como T es una transformada, eso es Tx menos y como T es acotada, eso es menor o igual a K por la norma del valor que está dentro, X menos Y.
norma V, ¿verdad? Ok, y vean qué delta tengo que tomar, ¿verdad? Es como epsilon entre K, ¿verdad? Entonces, vean a ver, justifiquen que si tomo el delta epsilon entre K, pues logro, implica, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí para que la continúe. Y vamos a la otra dirección. Ahora tengo que T es continua, es decir, es continua en cada uno de los puntos de V y tengo que demostrar que es acotada, que existe un K tal que para todo V, se cumple eso, ¿verdad? Entonces, mi V, tal vez aquí, el V es cualquiera, este V no es fijo, ¿verdad? Tal vez puede causar confusión, o sea, tengo que demostrar que para todo V se cumple eso, entonces, me doy un V cualquiera, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, resulta que T es continuo en todos los puntos, en especial en el neutro del espacio vectorial V, ¿sí? Entonces, T es continua en el neutro de V en particular, entonces para epsilon igual 1, como T es continuo en este valor por hipótesis, por ser continuo en todos, existe un delta, tal que x menos el neutro norma es menor o igual que delta, implica que la norma de x menos t del neutro es menor que 1, ¿verdad? Y en transformadas hay que recordar que toda transformada lineal toma el neutro de u y lo manda al neutro de w. Entonces esto va a ser el neutro de w y tx menos el neutro es tx, ¿verdad? Entonces al final llegamos a este implica. Hay un delta que cumple esto, ¿sí? Para cualquier x, el x está cuantificado, ¿verdad? O sea, la continuidad era en este valor, este delta dependía de ese cero y del epsilon, no del x, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tengo este implica que se cumple para todo x. En especial, ¿qué pasa con este x sub 0? Al darse ese x sub 0, pueden probar que la norma de x sub 0 es menor que delta y aplicar asterisco a ver qué pasa, ¿verdad? Ok. Y bueno, y con eso, demostrar lo que se quería. Ahí viene como, como ejercicio, ¿ok? Bueno, em, vean que entonces las continuidades en transformadas lineales sobre espacios normales, son acotadas, ¿verdad? Y además solo con solo ser continuo en un punto es continuo en todos los puntos, ¿verdad? Son características muy apropiadas. Vamos a definir el conjunto B, V, W, como el conjunto de transformadas lineales continuas de V a W, ¿sí? Y hay un teorema que me dice que ese conjunto, el conjunto de transformadas, es un espacio normado, ¿ok? ¿Con qué norma? Con esta norma. Resulta que todas las T en V en B, perdón, todas las T que están en B son continuas y por el teorema anterior son acotadas. Es decir, para todas las T que están en B va a existir un K, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay uno que lo cumple, entonces es lógico que si alguien lo cumple, alguien más grande lo va a cumplir, pero entonces, si tomo un conjunto, todos los que los cumplen, que no es vacío, porque ya sé que T al estar en B eh, es acotada, hay un K, ¿verdad? Que cumple esto, entonces hay por lo menos uno. Bueno, si tomo todos los K que cumplen eso y le saco el ínfimo, eso es lo que voy a llamar la norma de T y una transformada en el conjunto B, que también se puede ver como esto o como esto. ¿Ok? La prueba es básicamente, bueno, primero ver un poco la igualdad, alguna notación, ¿verdad? Vamos a definir el conjunto A sub T
como el conjunto de todos los K que cumplen eso para una T específica, ¿verdad? Entonces vean que la norma de T en realidad es el ínfimo de A sub T, ¿verdad? Es sacar el ínfimo A sub T. Ahí no hay mucho porque es por la definición que me dieron. Y vean que eso es igual. Esta norma de V la puedo pasar a ir y me queda así, ¿verdad? Entonces, de todos los K que están por arriba de este valor, yo voy a tomar el K más pequeño, ¿sí? Que está por arriba, ¿verdad? De este valor. En otras palabras, voy a tomar lo más grande que puede ser este cociente, casi, ¿verdad? El sud. Bueno, eso es la equivalencia, ¿verdad? Y eso era lo que decía, que al final el inf de A sub t es igual al sub de esto. Y bueno, puedo tomar los vectores de norma 1 para quitarlos del denominador, ¿verdad? Entonces, así definimos la norma, ¿verdad? Son equivalentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que ver? Que esa norma efectivamente es una norma, es decir, cumple las condiciones de ser norma. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Primero, es que la norma de t es mayor o igual a cero, ¿verdad? Bueno, básicamente, una forma de verlo, si usan la primera definición, es que lo que les dije, la norma de TV ya es mayor o igual a cero. Entonces, vean que el K, y este es mayor o igual a cero, el K de Figo es positivo, ¿sí? O cero, digamos, es mayor o igual a cero. Quiere decir que el cero es una cota inferior de este conjunto y el ínfimo, que es la norma de T, es más grande que cualquier cota inferior. Entonces el ínfimo va a ser más grande que cero, que es cota inferior. Y ya ahí estaría, ¿verdad? Ok, es una forma de mostrarlo. Lo segundo era que si T, si la norma de T es nula, si solo si T es la transformada al 1, nula. Entonces, para una dirección, vean que hay que suponer que la norma de T es cero y hay que probar que T es la transformada nula, o sea, que manda todos a cero. Supongamos que no es la transformada nula, es decir, que existe por lo menos un elemento V de V que lo manda a alguien que no es cero, ¿sí? Ok, bueno. Entonces lo hago por contradicción, ¿verdad? Lógicamente ese U es cero que existe, no va a ser el cero porque el cero de V lo manda el cero W y lo manda a alguien que no es el cero W. Y como no es cero, pues su norma en V no es cero, porque la norma de V es una norma, ¿verdad? Y recuerden que cumple esta propiedad que si la única forma de que la norma sea cero es que él sea cero. Si él no es cero, entonces la norma no va a dar cero. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que mi hipótesis dice que la norma de t es cero, es decir, el ínfimo de A sub t es cero, ¿sí? Entonces, por definición de ínfimo, el ínfimo era la mayor de las cotas inferiores. Es decir, si yo de cero me cojo un poquito un épsilon, ya voy a encontrar alguien del conjunto ahí metido, ¿verdad? Sí. Entonces encuentro un épsilon ahí metido perdón, un K entre cero y épsilon, ¿verdad? Y básicamente, eso para cualquier éxito, ¿verdad? Entonces, en particular, ¿verdad? Perdón, eso es para todo hexágono, ¿verdad? Mayor que cero. Si tomo este hexágono, ¿verdad? Pues para ese hexágono va a haber un casero que cumple esto, un casero en AT, ¿sí? Pero si eso lo cumple, vean que como casero está en AT, casero cumple esto, ¿sí? Y vamos a tener aquí que la norma de T
de V sub 0 es menor o igual a K sub 0 por la norma de V0, ¿verdad? Esto es simplemente porque K0 está en AT, ¿cierto? Y esto es menor o igual, ¿sí? Véanlo aquí, que el K0 es menor o igual que esto, que está, que ese epsilon que me di, por la norma de V sub 0. Se cancela la norma V sub 0 y me da que T de V0, la norma, es menor que la norma de W0 entre vos, pero T de V0, ¿sí? Era W sub 0, ¿cierto? Entonces al final me da que la norma de W sub 0 es menor que su mitad, menor estricto. Y eso no puedo ocurrir, ¿verdad? Son números no negativos. Bueno, y en general, o sea, alguien no puede ser menor estricto que su mitad, ¿verdad? Entonces, es una contradicción. Este, es decir, si supongo que existe una transformada no nula, llega una contradicción. Perdón, si supongo que T es no nula, llego a una contradicción, por lo tanto, T es la transformada nula. Y faltaría la otra dirección, pero es más simple, ¿verdad? Si T es la transformada nula, ¿verdad? Prueben que la norma de T es cero. ¿Ok? La número 3 es inmediato usando la otra definición de norma, ¿verdad? Ahí hay que recordar que K sale en valor absoluto. El sub de estos elementos, ¿verdad? Donde este es fijo puede salir afuera y al final me queda el valor absoluto de K por la norma de T, ¿verdad? Y la número 4 que es la desigualdad triangular, también fácilmente la pueden probar usando esta definición. Recuerden que la definición decía que esta norma era el sub de las normas de T más V evaluado en V entre la norma de V cuando V recoge V. Bueno, ¿qué es esto, verdad? Esto es T evaluado en V más V evaluado en V. Le sacan la norma. Apliquen desigualdad triangular y ahí continúen. Bueno, este... aquí tienen ese resultado particular que nos puede servir, ¿verdad? Este, eh, vean que eh, la norma de T, pues, en particular va a cumplir esa desigualdad. Bueno, espero les sea de utilidad este video y quedaríamos aquí. Ahí vienen algunos ejercicios para hacer.